Gracias, señor director. No estamos acostumbrados a una exposición que salga de las puertas de lo que es la política asturiana y le agradezco ese contexto que nos ha hecho amplio de la PAC, pero realmente quizá deberíamos de centrarnos un poco más en las posibilidades que podemos tener desde Asturias, desde la política asturiana, de modificar las próximas modificaciones que se hagan de la PAC que vayan encaminadas a asegurar las propias necesidades que tiene la agricultura y la ganadería asturiana. Usted había comentado en diciembre que para enero se preparaba este conjunto de medidas. Bueno, estamos siempre con un retraso entre los anuncios. Yo le aconsejaría que tenga un poco más de cuidado con esto, porque igual que las convocatorias de los programas líder que vemos que se dicen que van a ser un mes y luego pasan meses y no son, la realidad asturiana, a lo mejor usted que no está acostumbrado a ella, es bastante más lenta de lo que parece. Y yo le quería preguntar, este paquete de modificaciones que está previsto dentro del PDR, usted comentó que iba a haber un proceso participativo por el cual se diera a conocer este cambio y nos gustaría saber en qué ha consistido y cómo lo han organizado. Sí, bueno, la culpa no la tiene la realidad política asturiana, la culpa la tiene mi forma de ser, ¿no? Que soy optimista por naturaleza y tengo tendencia a decir que las cosas las acabo antes de lo previsto. Bueno, pensábamos acabar la modificación del PDR a primeros de año, enero, estamos a primeros de marzo, un mes de retraso. Bueno, tampoco pienso yo que sea, pero sí, es evidente, nos hemos retrasado un mes en este planteamiento. También había que buscar fechas para el comité de seguimiento, hablar con Bruselas. ¿Cómo lo hemos planteado? Bueno, lo que hemos hecho es recurrir a los sectores. O sea, primero nos dirigimos a todos los miembros del comité de seguimiento, que tiene cerca de 50 personas que están incorporadas. Les dijimos que íbamos a hacer la modificación del PDR. Recibimos sugerencias. Nos hemos reunido bilateralmente con los sectores implicados. Y tengo no me atrevo a decir la satisfacción, pero bueno, la tranquilidad de decir que todas las sugerencias que se han presentado han sido incorporadas. También hemos hablado con todas las direcciones implicadas. Yo soy la autoridad de gestión del PDR en Asturias, pero no soy el gestor de las medidas. Luego, cada medida la gestiona la dirección general correspondiente. Y, claro, no basta con que yo tenga una idea muy bonita en relación con una medida agroambiental o una medida muy bonita, muy fea, con una medida agroambiental o con una medida de otro tipo, si luego el gestor no quiere desarrollarla, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido hablar con todos los sectores, escuchar a todos los sectores, comunicar a todos los sectores todas las modificaciones. Hemos remitido la modificación a los miembros del comité hace 10 días, con lo cual la están viendo y la están trabajando. Hemos abierto otro plazo para que puedan hacer sugerencias antes del comité y lo llevaremos al comité, que es el órgano de participación del PDR, y espero que se apruebe. Una matización: que se apruebe en el comité no quiere decir que la modificación quede aprobada. La modificación la ha aprobado Bruselas. Lo que hemos hecho son dos cosas también. Hemos hablado con Bruselas para ver qué le parece y también hemos hablado con el Ministerio, lógicamente, porque no parece razonable que hagamos una modificación sin que el Ministerio le parezca razonable, ¿no? Y ese es el proceso. Yo creo que está razonablemente consensuado y que, bueno, tiene cierta aceptación por todos los sectores. Gracias, señor consejero. Para el año 2017-2018 se aprobaron 78 millones de euros, 63 millones para ayudas directas a la PAC vinculadas al Programa de Desarrollo Rural. Fueron 12,6 millones para el 2017 y 2,6 para el 2018. Estas ayudas compensan las rentas de los agricultores y ganadores por practicar formas de producción que permitan mantener nuestro patrimonio natural. Usted mismo ha dicho que cada vez las ayudas son más transversales y precisamente son estas las medidas que van dirigidas hacia esto. La condicionalidad en la modalidad de buenas condiciones agrarias y medioambientales es muy exigente con evitar la erosión del suelo. Le quería preguntar si usted conoce el texto de la nueva Ley de Montes y si considera que puede afectar a estas ayudas de la PAC el hecho de no tener una herramienta de prevención como es el de los acontamientos al pastoreo en Asturias. ¿Van a modificar el PDR en el sentido para poderse adaptar a la nueva ley? No sé si la conoce, el texto. Bueno, no sé por qué pensaba que podía caer una pregunta de este estilo, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero de montes, con lo cual, en fin, tengo una degeneración profesional, ¿no? Me gustan los árboles y me gustan los bosques, entonces, en fin, y eso no lo puedo evitar. Dicho lo cual, no vamos a modificar el PDR, es decir, el PDR es el PDR y no entra en legislación nacional. Lo que pueda ser declarable, podrá ser declarable, y lo que pueda no ser declarable, no sea declarable. Es
Es decir, en ese sentido no contemplo, ni nadie me lo ha planteado, ni contemplo ninguna modificación en ese sentido. Gracias. Por otra parte, también me gustaría saber, ya que acaba de usted hablar de que se iban a modificar ciertas medidas del PDR encaminadas hacia los incendios, desastres naturales y catástrofes. Imaginamos que ahí tendrán que estar incluidas también ayudas, por ejemplo, para especies invasoras. Me refiero a que si se va a modificar el PDR con tres intenciones, le pregunto. Con incluir medidas para que haya disponibilidad de fondos económicos para el control de la Vespa velutina, para el control de la polilla guatemalteca y para que, bueno, ya usted ha anunciado que habrá para desbroces. ¿Y para qué más controladas está incluido también dentro de estas modificaciones del PDR? Vamos a ver. Nosotros vamos a incorporar una serie de medidas nuevas y algunas las vamos a matizar. Entre las que matizamos, ya he comentado que van a ser elegibles los gastos de conservación de especies de interés comunitario, que van a ser elegibles los gastos de erradicación de especies exóticas o que vamos a simplificar las obligaciones que tiene el gestor del monte de cara a cuando quiera hacer una inversión que redunde en interés general. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una infraestructura de defensa contra incendios y no tengo el plan de gestión, bueno, es muy importante que esté la infraestructura contra incendios, con lo cual, si no puedo tramitar el plan de gestión o tener una tramitación de 3 años, durante 3 años no voy a hacer esa inversión. Y eso lo vamos a simplificar. Con carácter general, las inversiones forestales tendrán que estar los montes ordenados, pero bueno, si es una cosa que retiene interés general, lo van a poder hacer. Bien. Y en el caso de especies exóticas introducidas, como es el caso de la Vespa velutina, también hemos incorporado. La Vespa velutina tiene la característica de especie exótica introducida. Digamos que se gestiona desde el punto de vista de medio ambiente, no se gestiona desde el punto de vista de agricultura, por simplificar, ¿no? Y evidentemente, dentro de las cosas que hemos incorporado es la posibilidad de hacer actuaciones que tengan que ver con la erradicación de especies exóticas. Estoy pensando en la Vespa velutina, en el plumero de la pampa o en el mapache, por decir 3 casos. En el caso de la polilla guatemalteca, el escenario es distinto, porque no es una especie exótica, pero desde el punto de vista jurídico tiene la consideración de una plaga de declaración comunitaria. Y eso lo financia la Unión Europea, pero lo financia por otro lado. No tiene que ver ni con FEADER ni con FEADA. Es dinero comunitario directamente, ¿no? Y dinero del Ministerio. Y ahí lo único la única cuestión que tiene que hacer el Principado, y es lo que ya ha hecho, la semana pasada la consejera aprobamos una declaración de emergencia, es adelantar la pasta. Bueno, hay que poner el dinero y luego después le mandan las facturas al Ministerio, el Ministerio te devuelve el 50% y luego a su vez el Ministerio lo manda a Bruselas y probablemente Bruselas nos devuelva otra parte. Pero bueno, ahí yo creo que con la polilla hemos ya habilitado los créditos. Obviamente son créditos de la consejería que hemos tenido que orquestar aquí y allá y van a poder empezar las actuaciones pues ya la semana que viene, ¿no? Ayer tuvimos una reunión con los ganaderos. Y respecto a la última cuestión, era lo que se refería a los incendios. Bueno, a las quemas controladas. Bueno, nosotros esa medida de desbroces, cuando la hemos planteado, no la hemos planteado como desbroce por quema. La Dirección General de Montes nos ha dicho que no, que consideraba que el desbroce por quema no era quizá idóneo y está planteada como desbroce mecánico. En cualquier caso, en el comité de seguimiento se puede plantear. Yo, en ese sentido, yo vengo de una cultura muy forestal, pero también muy pragmática. Yo creo que las herramientas hay que manejarlas todas y a veces se puede manejar una y a veces otra. No soy en eso dogmático en ningún sentido. Pero el planteamiento que se nos ha hecho para la definición de esa medida desde los gestores es que prefieren que esté descrita como desbroce mecánico y así esté incorporada. Tengo que decir que esa medida, la medida de desbroce, la hemos planteado, esperemos que salga, como una medida agroambiental. O sea, lo que queremos es asegurar la conservación de los pastizales naturales de la cornisa cantábrica que tienen valor ambiental. Es decir, no es una medida productiva, no es una medida diseñada para conseguir más superficie de pasto, sino una medida planteada para asegurar que un tipo de hábitat que es importante, que es valioso, que es característico de la cornisa, que desde el punto de vista ambiental le damos su repercusión, se conserve. Es decir, no es una medida productiva, es una medida ambiental. Que esto es muy importante, ha habido que contarse al movimiento ambiental, que algunos nos plantearon dudas respecto de que íbamos a eliminar determinados matorrales que son valiosos, materiales, en fin, piornales muy grandes o brezales atlánticos ácidos que también están protegidos por la directiva. No, va al mantenimiento de los hábitats de pradera que tiene valor ambiental.
Muchas gracias por esta explicación. Sí que me gustaría saber también la multa que se le ha impuesto a Asturias por no cumplir la normativa de aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos de 831.440 euros. Aparecía en la prensa que iba a pagar los agricultores y los ganaderos en base a la reducción de la propia ayuda que les iba a llegar de la PAC. Esta es una realidad y también unido a este coeficiente de admisibilidad de pastos, ¿van a introducir alguna medida en la que se tengan en cuenta las pendientes asturianas y la actividad de pastoreo tradicional sobre esas pendientes cara a las próximas modificaciones del cálculo de estos coeficientes? Bueno, no es un tema que corresponda a mi dirección general, pero bueno, algo puedo decir. Primero, España ha tenido una penalización que me parece que es del orden de 300 y pico millones de euros globalmente por la mala aplicación del CAP, ¿no? Una auténtica barbaridad que a los señores de Bruselas les debía dar de pensar. Porque, oiga, cuando un país se equivoca en esta cifra, un país no se equivoca en esta cifra, ¿eh? O sea, un país se equivoca en una cifra discreta, pero cuando hay un error de este calibre, algo está haciéndose mal en relación con España. Y lo que está haciendo es muy sencillo, y es que la normativa comunitaria, y bueno, yo creo que es de sentido, lo decimos todos y no pasa nada porque lo diga de aquí, no reconoce la singularidad de los ecosistemas pastorales mediterráneos. Esto es así, no reconoce la singularidad de los ecosistemas pastorales mediterráneos. Y esto es una demanda que se hizo desde el Gobierno de España cuando se negoció la PAC, que no se sacó adelante. Es una demanda que ahora mismo hay un documento interesantísimo que es en la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la dehesa y sobre el valor de la dehesa. Claro, ignoramos que en verano realmente en España donde hay pasto debajo de los árboles. O sea, es decir, es que esto es un contradios, con perdón de la expresión, ¿no? Bien. Entonces hay una multa estratosférica que fundamentalmente gravita sobre Andalucía, sobre Extremadura, sobre Castilla-La Mancha. A nosotros nos toca un piquín minúsculo porque la situación, con el reconocimiento además aquí del pastoreo tradicional, que fue una buena gestión, yo creo, de los gestores que consiguieron arbitrar esa medida, pues está muy suavizada. Bueno, yo por lo que, insisto, no es mi ámbito de responsabilidad, pero no creo que en este momento no hay ninguna intención de repercutir ese dinero a los agricultores y ganaderos. Y desde el punto de vista personal, me parece que con la dinámica que tenemos montada a nivel nacional, con la Junta de Andalucía reivindicando que lo pague el Ministerio, con la Junta de Extremadura diciendo que no lo pague nadie, en fin, creo que este es un problema de Estado, en que a nosotros nos afecta el 0,0 no sé cuántos, y lo lógico sería sentarnos a nivel de Estado y ver cómo vamos a encarar esto. Y eso nos tiene que servir para hacer una nueva reflexión sobre los pastos mediterráneos, los pastos en España, para el siguiente periodo de programación. Aquí está resuelto de una forma inteligente, en clave al pastoreo tradicional, pero en el resto de España no. Y estamos claramente damnificados como país. Estamos claramente damnificados y algunos sistemas naturales importantísimos como la dehesa, pues no tienen la menor protección, lo cual es un absurdo porque son tan pastoriles como cualquier otro, ¿no? Bueno, yo considero que aquí lo que no está conservado es la pendiente y eso hay que trabajar en ello. Usted sabe que para la incorporación a la agricultura, vamos, lo que sería la primera instalación o jóvenes agricultores o ganaderos, esta prima de instalación es consciente de que es diferente en diferentes comunidades autónomas. Es decir, yo tengo el caso de un ganadero que intentó instalarse en Asturias con una ganadería en extensivo para hacer queso de gamoneo y ante las ayudas de Castilla y León, que eran casi multiplicado por 3, pues decidió ir a instalar su explotación y su quesería, que va a ser trashumante, va a trabajar entre los dos lugares, pero la solicitud la va a hacer en Castilla y León. ¿Por qué tenemos esa diferencia cuando tenemos comunidades autónomas que quizá están gestionando territorios similares y actividades similares? Bueno, porque la programación de desarrollo rural de España está regionalizada. Es decir, cada comunidad autónoma tiene un sobre, en el caso de Asturias 325 millones de euros, y lo sitúa en las medidas que quiere y con las ayudas que quiere. Y esto, si usted me pregunta si a mí me parece bien o mal, hombre, pues yo que me siento muy ciudadano español y, en fin, y lo tengo que decir, pues no me parece del todo bien. Yo creo que hay determinados estándares, yo creo que hay cosas que tienen que respetar la singularidad, obviamente, y creo que tiene que haber políticas sectoriales en clave de subsidiariedad, obviamente, pero también creo que tiene que haber elementos comunes de la programación.
Entonces, bueno, pues yo creo que esa capacidad de armonización que la debe hacer el Ministerio, pero tampoco le quiero atribuir responsabilidad, porque estamos en un estado descentralizado en que las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, también depende de la voluntad de los responsables. Vuelvo a un caso que hemos comentado antes, el caso de la polilla guatemalteca. Bueno, es un tema muy chiquitito. Pues yo la semana pasada he estado reunido telefónicamente, permanentemente, con la directora general de Galicia, con la que ya tengo una relación estupenda, y hemos decidido que las indemnizaciones que se van a pagar van a ser las mismas exactamente en Galicia que en Asturias. Cuando yo estaba en el Ministerio en Desarrollo Rural me encontraba con casos esperpénticos. Una finca que está a caballo de dos comunidades autónomas, que está declarada ecológica en las dos comunidades autónomas y que el titular cobraba distinto en una y en otra, y las condiciones de la agricultura ecológica en una y en otra eran distintas. A mí me parecen contra Dios, pero la realidad es que o eso lo armonizamos desde el sentido común de los responsables político-administrativos, o si no, desde el punto de vista jurídico, cada comunidad autónoma es autónoma para decidir con su sobre de PDR las medidas. Es decir, yo no tengo por qué preguntarle a La Rioja si le gusta que ponga una medida Red Natura o no, y si la cuantía que yo he puesto para mi medida Red Natura es más de lo que pone La Rioja. Bueno, es una cuestión de Estado, importante. Sí, sí. Asturiana y la dificultad que hay con este proceder de que unas comunidades autónomas para la misma actividad den 3 veces más de dinero que Asturias, con lo cual, vamos, creo que es una responsabilidad también por parte de Asturias el desarrollo del PDR, pues cómo plantean estas medidas, y por eso, ante la nueva modificación, preguntaba si se podía cambiar de alguna forma esta medida de incorporación de jóvenes agricultores de tal manera que no tuvieran este agravio comparativo con comunidades limítrofes. Era esa la pregunta. Se puede cambiar, obviamente, y si el gestor de la medida plantea, se puede cambiar. Otra cosa es que el sobre financiero no va a cambiar. Es decir, eso es lo que tenemos que tener. Otro ejemplo a colación. En el Principado de Asturias, a través de los grupos RIDOS, hemos desarrollado el famoso ticket rural, que es no agrario, que es exclusivo para Asturias. O sea, ninguna otra comunidad autónoma ha desarrollado esa medida. Y bueno, yo recibo llamadas de algunos compañeros que dicen: no sé si me gusta que la hayas desarrollado, porque me supone una posición. Y bueno, pues desarrollala tú. Pero sí se puede cambiar, evidentemente. También usted había mencionado en la prensa que iban a incluir los contratos territoriales en la Red Natura. ¿Podría explicarnos un poco en qué consistiría esta medida? Sí, bueno, el concepto de contrato territorial es un concepto impreciso. El Ministerio aprobó en el año 2011, en octubre de 2011, un decreto básico de contratos territoriales, que es una especie de envolvente general para retribuir o para financiar aquellas cosas, aquellas externalidades no mercantiles que hace el sector agrario y que recibe la sociedad. Bueno, en el periodo anterior de programación, Asturias tuvo formalmente un contrato territorial. En el PDR había una figura que se llamaba contrato territorial, pero que en realidad lo que era la envolvente, digamos, el papel que envolvía una serie de medidas que estaban ahí y que siguen. Pues la medida de agroambiental, o la medida de compensación de montaña, o la medida de razas desfavorecidas, o la medida de agricultura ecológica. Todo eso se encintaba en una cosa que se llamaba contrato territorial. Cuando nosotros hemos dicho que a mí me gustaría recuperar la idea del contrato territorial, era de una perspectiva un poco distinta. Y era desde esa perspectiva del reconocimiento y el pago a los titulares que viven y actúan en el territorio rural de las externalidades positivas que hacen por el conjunto de la sociedad y que no son retribuidas. Algo de eso es lo que al final es la medida Red Natura. Es decir, algo de eso es la medida Red Natura. Lo único es que no hemos querido llamarla contrato territorial para que no parezca que es lo que teníamos antes, que esa especie de cesta común en que había medidas que ya estaban. Entonces, no la hemos llamado contrato territorial, le hemos medido ayuda a titulares en Red Natura, pero de alguna forma lo que estamos es compensando, indemnizando, retribuyendo aquellas desventajas que como consecuencia de estar en Red Natura le supone al ganadero o al agricultor, y que además le está dando servicios que aprovechamos todos: agua, oxígeno, medio ambiente, naturaleza, conservación. Bueno, le voy a hacer una pregunta más, y era, usted había anunciado en enero la apertura de los programas LEADER. Yo quiero saber si de alguna manera se podría consolidar en los PDR
algo para que este tipo de convocatorias pudieran asegurarse por ley que tengan que estar realizadas en un periodo, como así lo habíamos pedido en una moción, si es necesario cambiar algo en el PDR para que esto sea una realidad y que pueda cambiar la gestión asturiana para conseguir llegar a este punto. No es necesario. No es necesario. Es decir, lo que está ocurriendo con el líder es muy interesante, aunque yo comprendo que todo es muy interesante. A mí, al menos todo me parece muy interesante, porque me encanta mi trabajo, entonces todo me parece muy interesante. Pero estamos viviendo una profunda transformación del modelo de organización de los grupos. Los grupos han pasado de una forma de trabajar a otra forma de trabajar. Y esto tiene, y además los protagonistas en los grupos siguen siendo los mismos, con lo cual hace falta un proceso de adaptación. Bien. Yo, sinceramente, pensaba que la convocatoria del año 2017 íbamos a conseguir tenerla aprobada por crédito anticipado y publicada en el Boletín Oficial del Principado el 1 de enero. Por desgracia, la intervención general no le dio tiempo a fiscalizarla, me quedé el último, lo cual hace una ilusión estupenda. Es decir, eras el siguiente, pues me hace una ilusión tremenda, pero no llegó. Bien. Y lo que hemos hecho lo que sí nos dio la intervención general es el cuadro o la lista de cosas que creía que teníamos que cambiar en la convocatoria. Y, efectivamente, durante este mes de enero y este mes de febrero lo que hemos estado es trabajando con los grupos porque, claro, las convocatorias líderes son convocatorias en concurrencia competitiva. Y concurrencia competitiva es algo más que una palabra que yo digo aquí, están en concurrencia competitiva. Quiere decir que los criterios de valoración, las puntuaciones, los mínimos y las rotaciones tienen que asegurar esa concurrencia competitiva. Y entonces recibimos un mandato de la intervención general que nos dijo, bueno, y revisar todos los cuadros de valoraciones, todas las puntuaciones, para aseguraros que realmente estáis en concurrencia competitiva. Y eso ha sido un proceso que nos ha ocupado pues mes y pico con los grupos, porque efectivamente tendríamos que asegurar que estábamos en concurrencia competitiva. En este momento la convocatoria vuelve a estar en intervención general, está ya cerrada, la hemos acotado y yo espero que dentro de este mes la tendremos publicada. En cualquier caso, la convocatoria que sale de grupos tiene una particularidad y es que va a ser una convocatoria abierta. O sea, no va a tener un periodo de cierre y se acabó de 15 días, sino que es una convocatoria abierta durante todo el periodo. Y la intención manifiesta de los grupos y de la Administración es que la del año 18 esté publicada antes de que acabe el año y ya si es posible, porque tenemos un crédito aprobado en el año 17 orientado a ese fin. Con lo cual creo que el trabajo de este año y medio está a punto de finalizar y entraremos en una fase un poquito más rutinaria quizá desde el punto de vista burocrático y un poquito más eficiente para las personas. Gracias, señor director.